Hoy día vamos a ver, no, esta fue la clase anterior. En la última clase estuvimos viendo una doctrina muy importante que era la predestinación. Vimos ejemplos de la predestinación: Abraham, Israel, David, Jerusalén, el siervo, los ángeles, Cristo, el remanente, los creyentes individuales. También respondimos a la pregunta: ¿es arbitraria la elección o la predestinación? Esta respuesta depende del grupo a la cual uno pertenezca, si es calvinista o arminiano. La respuesta calvinista es que Dios no tiene ninguna responsabilidad de salvar a nadie. Todos se encuentran en una situación de pecado del cual ellos mismos son responsables, y si Dios escoge a un grupo de personas para salvarse, es para demostrar su misericordia y su gracia, y a los otros para la condenación, para demostrar su ira y su justicia. La respuesta que dan, por otra parte, los arminianos es que la predestinación no es arbitraria porque depende del conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Dios, sabiendo desde antes de la fundación del mundo quiénes ejercerían su libre albedrío a favor de la gracia, a esto Dios predestinó. Por lo tanto, el conocimiento previo es anterior a la predestinación. Primero el conocimiento, después viene la predestinación, después el llamado y finalmente la justificación. Existen varias perspectivas de la predestinación. La calvinista señala que toda la raza humana está perdida en el pecado. A esta doctrina se le conoce como la depravación total. La depravación total no significa que el ser humano es o pueda llegar a ser lo más malo que pudiera llegar a ser. No tampoco significa que no existan rasgos de bondad en él, o que se ha perdido todo tipo de conciencia, como ocurre con los psicópatas, por ejemplo, sino significa que no puede hacer absolutamente nada para agradar a Dios, para salvarse por sí mismo, sin la ayuda de Dios. Esa es la idea de la depravación total. Exalta también la soberanía de Dios. La elección es la selección que Dios hace de ciertas personas para concederles su favor especial. Aquí, tanto los calvinistas como los arminianos sostienen exactamente lo mismo. La diferencia es: la elección es incondicional, señala el calvinismo. El arminianismo señala que es condicional. Calvino, incondicional; los arminianos, condicional. La condición es la fe. Esa es la condición de la predestinación. Y mantenerse también en esa fe. No es incondicional, sino que está condicionada a la fe. Dentro de los grupos calvinistas existen varios, no existe una sola posición. Están los supralapsarios, sublapsarios y los infralapsarios. Los últimos son muy parecidos a los arminianos. ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, eso fue lo que vimos en la semana anterior. Y lo que vamos a estar trabajando hoy día en esta clase, después que diserte nuestros hermanos están programados para hoy día, vamos a trabajar otra doctrina que tiene que ver con la doctrina de la justificación, una doctrina muy distintiva del cristianismo, que enseñaron los protestantes, perdón, no el cristianismo en general, sino del protestantismo. Esa es la doctrina distintiva del protestantismo, del cual nosotros somos herederos, o son nuestras raíces en cuanto a la espiritualidad de nuestras tradiciones cristianas. ¿Qué enseñaron los protestantes acerca de la justificación? La diferencia que existe entre la justificación y la santificación, la relación entre la fe y la justificación, y los aspectos de la justificación, que son 3 aspectos de la justificación. A medida que nosotros vamos avanzando en la clase, usted lo puede ir apuntando en un cuaderno por ahí. Y también vamos a resumir la justificación. Vamos a dar un resumen general de qué es lo que nosotros describimos cuando hablamos de la justificación. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, inmediatamente le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano David, que va a dar un tema muy importante, una posición
me parece mucho que era de la arminiana reformada. Esa es. Hoy vamos a escuchar a nuestro hermano David. ¿Va a utilizar alguna presentación, hermano, no? No tiene activado el micrófono, hermano David. Ya, ahí sí. Perfecto. Ya. No voy a proyectar nada. Ah, perfecto, ya, muy bien. Adelante, hermano David. Sí. Sí. En otro computador no hubo caso que encienda la cámara, o sea, no sé qué problema tenía. Me cambié ahí acá. Ya, bien, primero que todo, buenas tardes a todos. Y lo que me corresponde a mí hablar es sobre el libro en sí, se llama La seguridad de la salvación, ¿ya? Y dentro de ese libro se dan a conocer, o está dividido en 4 puntos de vista, ¿ya? Un punto de vista de Michael Horton, una postura calvinista clásica, también está Norman Heisler, una postura calvinista moderada, y Stephen Hashby, una postura arminiana reformada, y también de Stephen Harper, una postura arminiana wesleyana. A mí lo que me corresponde es la tercera, ¿ya? La de Stephen Ashby, una postura arminiana reformada. ¿Ya? Eso es lo que me corresponde hablar a mí con respecto a lo que dio el hermano del libro, del capítulo. Ya, entonces, para comenzar, como bien dice, defiende una postura arminiana reformada, este autor, Stephen Ashby, y él parte su capítulo haciendo mención una historia, no más que una historia, una conversación que él estuvo con un pastor presbiteriano, donde él trabajaba, y cuando este pastor supo, una anécdota que él cuenta, pero un poco para entender al tiro, y él coloca su postura, cuando este pastor presbiteriano supo que él había estudiado en un seminario calvinista, ¿ya? Entonces este pastor le dijo a él que él era una de esas raras avis, que es como una ave media rara, que fue formado en un pensamiento reformado, pero que no sigue dicho pensamiento. Y a lo cual replicó o aclaró inmediatamente el autor, dijo, no, dijo, yo soy muy reformado. De hecho, dijo, me considero un arminiano reformado. ¿Ya? Entonces ahí él se catalogó como, como lo que él representaba o lo que él afirmaba. ¿Ya? Ahí se dio a conocer y inmediatamente él parte hablando en el libro que dice, nos preguntaremos qué es lo que es un arminiano reformado, dice, y él dice, la respuesta es muy simple, dice, es lo que creía Arminio, dice, Jacobo Arminio, de donde viene la teología de arminiana, y él señala, con mucha propiedad, señala que Arminio, siempre él se consideró Arminio como un reformado, hasta su muerte. Fueron quizás los otros teólogos que se comenzaron o partieron con Arminio, pero después se fueron un poco más a un extremo, pero un extremo no reformado, pero el Arminio en sí, él dice que toda su vida se consideró una persona de orden reformado. ¿Ya? Entonces lo que dice el autor, que él se quiere situar entre el calvinista reformado de Michael Horton y entre él y entre Stephen Harper con su perspectiva arminiana wesleyana, ya quiere estar como al medio, pero a su vez también diferenciarse de ambas. Eso es lo que él plantea y es su objetivo
con respecto a lo que él pretende abordar en este libro, en este capítulo en el cual él presenta su pensamiento y en este caso su teología. ¿Ya? Y para poder desarrollar este tema, él lo divide en varios tópicos o bien en varios títulos con respecto a ciertas similitudes, diferencias y similitudes con respecto a las distintas posturas, ¿ya? Y parte señalando lo que es la similitud entre el arminianismo reformado y el calvinismo. Es el primer título que él plantea dentro de su apartado de este libro, ¿ya? Y entre eso él menciona entonces las similitudes, ¿ya? Y entre las similitudes que él considera entre el arminianismo y el calvinismo, es la idea de la depravación humana. ¿Ya? En eso ellos estaban de acuerdo, tanto arminianos reformados como calvinismo estaban de acuerdo en la idea de la depravación humana, ¿ya? Que era tal la depravación que se necesitaba de que se interviniera la gracia de Dios, ¿ya? Otro concepto en el cual también estaban de acuerdo o similitud entre estos dos movimientos era el concepto de expiatorio de satisfacción penal, ¿ya? También estaban de acuerdo ellos con este concepto en el cual se consideraba que esta justificación, ¿ya? Debería considerarse, y en el cual en este caso vinculaba, dice, que Dios no puede pasar por alto, por un lado, el pecado, su santidad, no puede satisfacerse con ninguna otra cosa que no sea el pago por el pecado. Y la idea del pago nos llevaba a nos llevaba a considerar un aspecto, en este caso, punitivo, ¿ya? Y se necesitaba entonces, en este caso, la justificación o en este caso la expiación, en este caso realizada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y en este caso, para a los arminianos, había únicamente dos posibles formas que el pecador podía ser justificado. Una era medio cumpliendo la ley, ya perfecto, absoluto, o mediante la imputación por parte de Dios de la justicia de Cristo, ¿ya? Y eso es, en este caso, ¿cómo se consigue eso? Mediante la fe, ¿ya? Obviamente que Arminio se basó o se posicionó claramente en esta segunda punto de vista, ¿ya? Porque era imposible que se pudiera cumplir a cabalidad la ley, o se fuera perfecto en eso, o absoluto. Entonces, por lo tanto, la única posibilidad era de que pudiéramos recibir, en este caso, la justicia, en este caso, de parte de Cristo, ¿ya? Y eso, ¿cómo se recibe? Es mediante la fe en él. Entonces, por lo tanto, para los arminianos reformados, dice, estar en un estado de gracia significa ser hallados en Cristo. Cuando nosotros somos hallados en Cristo, ahí recibimos la gracia, o recibimos, claro, y somos parte de esa gracia, nos hacemos de esa gracia de Cristo. Ahora, esas eran como las similitudes que tenían entre los arminianos y los reformados y los calvinistas, ¿ya? Y ahora las diferencias. Este autor también habla sobre las diferencias del arminianismo reformado y calvinismo, ¿ya? Los calvinistas, primero pensar que los calvinistas creían en la elección incondicional de Dios, ¿ya? Un poco lo que estaba introduciendo el hermano con respecto a esta última materia que estamos viendo, ¿ya? Y también ellos creían en la gracia irresistible, ¿ya? Y en una necesaria perseverancia de los santos. ¿Qué conlleva esto? O presupone un particularismo en el orden de la salvación,
un pacto de salvación particular y no universal. Eso era en lo que creían los calvinismos. ¿Ya? Y por el contrario, el arminianismo dice que no creen en la elección incondicional, sino en la elección condicional. Y en lugar de la gracia irresistible, ellos creen en la gracia resistible, ¿ya? Cual uno finalmente decide o tiene ese libre albedrío para poder decidir si acepta o no esa gracia que está ofreciendo, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y esto, ¿cómo lo hacemos? Es a través de la fe. ¿Ya? Dice, dentro de otros pasajes en el cual se leyó el libro, habla sobre, por ejemplo, en Corinto, dice, donde dice Dios estaba en Corinto capítulo 5, versículo 9, donde dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Porque la gracia, otro pasaje bíblico en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Ya? Entonces son pasajes en el cual habla de esa gracia y de que traía a todos los hombres, no, no era algo particular o para algunos solamente como lo planteaba el calvinismo. ¿Qué más con respecto a ese punto? Eso básicamente con respecto a lo que era las diferencias, ¿ya? Ahora, también el autor deja un poco de lado los calvinistas y ahora él plantea las similitudes entre el arminianismo reformado y otros arminianismos, ¿ya? Un poco enredado, pero primero se compara con los calvinistas y ahora entre ellos mismos se compara, o sea, con los reformados, como llaman así, de los arminianos y los no reformados, ¿ya? En lo que en la similitud que ellos tenían, era básicamente que estaban de acuerdo con respecto al libre albedrío. En eso coincidían los dos, ¿cómo llamarlo así? Las dos posiciones que tenían los mismos arminianos. ¿Ya? Y en eso ellos estaban de acuerdo. ¿Ya? En la libertad, en ese libre albedrío que ellos tenían. ¿Ya? También creían en la gracia salvífica que puede resistirse, en el sentido de que a diferencia de los calvinistas, que era irresistible, o sea, eran los que estaban determinados para salvarse, se van a salvar, y los otros no, y en cambio los arminianos sí creían que esa gracia puede resistirse, o sea, al final la persona decide si recibe o no esa gracia, recibe o no la salvación que ofrece en este caso nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso eran similitudes. Y entre las diferencias entre estos dos grupos de arminianos reformados y los no reformados, o wesleyanos también, como lo llamaba el autor, está la principal diferencia está en el significado que tiene cada, podemos llamarlo, subgrupo de los arminianos en cuanto a la expiación de Cristo, ¿ya? Y el modo que ésta se aplica. ¿Ya? Para los arminianos reformados, ¿ya? El cual era el autor que presenta esta parte del libro, ellos creían, o él apostaba por una expiación denominada o satisfacción penal, ¿ya? En el cual, en la imputación, dice a los creyentes de la perfecta obediencia de Cristo. Esta imputación es la única base de su justificación ante un Dios santo, ¿ya? Que nosotros mediante la fe
nosotros podíamos recibir, en este caso, la justificación por esa justicia necesaria que necesitaba Dios por el hombre, por estar el hombre apartado de Dios, y esa necesidad de justicia, en este caso, de parte de Dios, se satisface a través de este caso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cómo nosotros, al estar en Cristo, cómo nos atribuimos también esa justicia, ¿ya? Eso es lo que creían los arminianos reformados, ¿ya? Y entonces creían en el punto de vista de la expiación y su aplicación a la justificación, ¿ya? Sin embargo, los otros arminianos, ¿ya? Wesleyanos o arminianos no reformados, ellos no creían en esa terminología de satisfacción penal, sino que ellos creían en una satisfacción o en la idea o el concepto gubernamental, ¿ya? Un concepto que refuta mucho el autor, este autor que nos tocó leer, y porque dentro de lo que significaba esta idea gubernamental, ellos decían que en este caso afirmaban 4 puntos, principalmente esta idea gubernamental. Dice que uno era que no había necesidad de que el pecado fuera castigado, dice, que la expiación de Cristo no satisfizo ningún principio interno de la naturaleza divina, dice, que la muerte de Cristo no era el medio indispensable para la redención humana, y la justicia de Cristo, su obediencia activa y su muerte, su obediencia pasiva, no le imputaba a los creyentes, ¿ya? Y eso era lo que ellos decían, los arminianos no reformados, ¿ya? Basados en este concepto de gubernamental, expiación gubernamental, a los cuales los arminianos rechazaron, se opusieron enérgicamente a eso, ¿ya? Y refutaron cada punto, ¿ya? Con el cual, entre los cuales ellos decían que la expiación es una demostración del profundo desagrado de Dios hacia el pecado, dice, proporciona un ejemplo de lo que merece el pecado. Tanto los sufrimientos de Cristo como su muerte son herramientas pedagógicas que Dios utiliza para enseñarnos que el pecado merece un castigo. Cumple con la demanda de justicia pública al tiempo que le permite a Dios perdonar a los pecadores. O sea, para ellos eso había significado la expiación, ¿ya? Y no, a diferencia de no lo que ellos consideraban los no reformados arminianos. ¿Ya? También dentro de los otros títulos que da este libro, habla de la diferencia entre la doctrina de la santificación, ¿ya? Dice que en cuanto a la santificación, había una diferencia con respecto a que, por ejemplo, los arminianos reformados estaban de acuerdo con Lutero, por ejemplo, en que uno al estar en Cristo recibía también la santificación, ya lo recibía o era alcanzada, y en cambio las doctrinas wesleyanas hablaban de que para alcanzar como esa salvación, perdón, esa santificación completa, había que tener un segundo, otra obra de gracia, ¿ah? Y no bastaba solamente uno al momento de la conversión, sino que también se requería otra obra de gracia para poder perseverar en la santificación. En cuanto a otro título que también menciona el autor, en cuanto a la perseverancia, ¿ya? El calvinismo lo compara aquí con el calvinismo clásico, ¿ya? Dice que ellos, como dijimos anteriormente, aquellos que Dios escogió, dice, y le había aplicado su gracia irresistible, perseverarán definitivamente en la salvación, ¿ya? Y eso,
¿cómo se llama? El arminiano reformado, hablaba también de que eso también, si bien es cierto, se podía, o sea, en parte era así, pero también había que lo mirar también desde el punto de vista de que también la salvación se tenía alcanzar, o sea, lograr, dice, con los pasajes, basándose en los pasajes bíblicos en el cual había que perseverar hasta el fin para ser salvo. Entonces, eso es un poco la diferencia que se mostraba entre uno y otro. ¿Ya? Y después, ya la parte final de lo que yo leí, o lo que me correspondió leer, habla de los argumentos bíblicos para la seguridad eterna, lo que Jesús dijo cuando hablaba de creer, y ahí habla los pasajes de Juan 3:15, Juan 3:16, que todo aquel que él cree va a tener vida eterna, de tal manera que Dios amó al mundo, que dio su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda. Juan 5:24, ¿ya? Y así muchos otros pasajes más, la posibilidad de que nuestro estado también original pueda cambiar, y ahora habla del Juan 5:24 y Juan 10:27-28, ¿ya? Con el cual, por ejemplo, en Juan 5:24 dice: el que cree no vendrá a condenación, dice, y el que no cree, y Juan 3:36 dice: el que no cree no verá la vida. Ahí habla sobre lo que, quienes reciben o queden, no se resisten a la gracia, y los que se van a resistir a la gracia. Eso es lo que ellos hablan los arminianos, ya, de que no era algo irresistible como lo planteaban los calvinistas, sino que era condicional, y la decisión entonces de cada uno de recibir o no la gracia de Dios. ¿Ya? Y eso es a grandes rasgos los que nos tocó leer sobre las posturas de este autor. En cuanto a como conclusión, puedo decir que es un tema que es de muy buena perspectiva para uno como crecimiento espiritual, y para poderlo también tener las bases bíblicas para ver en qué lo que uno cree. El lenguaje es bastante claro, la subdivisión de los temas ayuda a entender mejor los planteamientos del autor, y con respecto a otros autores, lo presenta también de una forma bien ordenada, favorece bien la lectura, y con mucha también base bíblica. ¿Ya? Encuentro que es bastante fácil de seguir la lectura y la comprensión de lo que el autor está diciendo. Eso como entre las fortalezas que tiene el texto. Debilidades, por ende, debilidades no encontré en el texto. Creo que deja bien claro y compara todas las posibles. Sí, es cierto, el autor tiene su posición, pero también muestra de las demás como para de una forma bien objetiva. ¿Y en qué me ayuda a mí en mi ministerio? Me da fundamentos teológicos, ¿ya? Para poder enseñar el tema también de la seguridad de la salvación, que dicho paso, como dije al principio, el título de del libro que está contenido, este capítulo, este extracto de este libro, se llama la seguridad de la salvación. ¿Ya? Entonces es una muy buena herramienta, y a mí me entrega, y a todo lo que tiene la posibilidad de leerlo, me entrega los fundamentos para poder enseñar este tema, y también primero para uno, y también enseñar también a los demás sobre los fundamentos teológicos con respecto a la salvación. Eso sería, hermano. Perfecto, muchas gracias, hermano David. Este es el libro del cual están haciendo las disertaciones los hermanos David y después la hermana Miriam. Las 4 posturas con respecto a la salvación. Lo recomiendo, es muy bueno porque Sí. presentan 4 puntos de vista acerca de la salvación.
El otro texto bíblico, ¿En qué librería está, hermanos? en la CLC, en la Neuma Literatura, puede ser, en la Sociedad Bíblica también lo puede encontrar, en Legado Libro acá en Puerto Montt, en la Vida Libros en Santiago, en San Diego. También lo puede conseguir por medio de Busca Libre. Ahí se puede cancelar usted con tarjeta de débito. Ya. El otro libro, cuando se habla acerca de Arminio, no hay que quedarse con la opinión de otros acerca de Jacobo Arminio. Para que nosotros podamos conocer el pensamiento de Jacobo Arminio, debemos leer a Jacobo Arminio, no lo que otros digan de Jacobo Arminio, porque existe posibilidades de que se malinterprete o no se entienda bien a qué es lo que quiso decir Jacobo Arminio, y por lo tanto hay que leerlo personalmente, a él directamente, no a través de otro, sino a él mismo. Esta es la obra de Jacobo Arminio. Este es más difícil, en Neuma Literatura lo puede encontrar. Es una obra muy buena. Por ejemplo, de lo que estaba trabajando ahora, hermano, acerca del libre albedrío, dice en una parte, nadie excepto Dios es capaz de otorgar la salvación, por ejemplo. Y nada excepto el libre albedrío es capaz de recibirla. Es decir, lo que está sosteniendo él es que el ser humano tiene la responsabilidad de recibir la gracia de Dios. La diferencia con el calvinismo es de la gracia es en el calvinismo irresistible, en el arminianismo es resistible, se puede resistir, porque tiene la capacidad de resistir, tiene ese libre albedrío todavía, para oponerse y para aceptar la gracia. La elección es incondicional, señala el calvinismo. El arminianismo está condicionada a la fe. La salvación se puede caer de la gracia, no se puede caer de la gracia, dice el calvinismo. En el arminianismo se puede caer de la gracia cuando la persona no permanece en la fe en el Señor Jesucristo. En rasgos, eso es la diferencia entre uno y los otros. Bien, ahora vamos a trabajar entonces con la siguiente materia, con los siguientes contenidos, que tiene que ver con la justificación por medio de la fe. Bien, aquí estamos entonces. Como siempre, hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando en la clase, usted puede interrumpir, activar su micrófono nada más y hacer una pregunta o presentar su opinión acerca de lo que estamos trabajando y lo que estamos viendo. Muy bien. La justificación en el Antiguo y Nuevo Testamento. La idea general de lo que es la justificación en el Antiguo Testamento es hitzdik, significa declarar justo judicialmente, o declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley de Dios. En el Nuevo Testamento el vocablo que va a ser empleado es dikaio, declarar justo a una persona. También se refiere a una declaración personal de que el carácter moral de uno está en conformidad con la ley de Dios. Dikaiosis denota el acto de Dios que declara que los hombres quedan libres de la culpa y son aceptables delante de Dios. Eso es lo que siempre se ha entendido con respecto a la justificación dentro del protestantismo. Esta doctrina es distintiva de los protestantes. Martín Lutero, Juan Calvino, Enrico Zwinglio, John Knox y los que siguieron posteriormente como Jacobo Arminio, John Wesley. Es la marca, el sello que distingue a todos los protestantes, los evangélicos, pentecostales, neopentecostales y todas las iglesias emergentes y todas las iglesias que surgen de los grandes avivamientos evangélicos, pietistas, puritanos, entre tantos otros. En el mundo adquiere, se distingue por esta doctrina específicamente. En un canal de televisión en Argentina, un pastor bautista entrevistaba a un arzobispo de la iglesia Antioquía de Siria. Y una hermana pregunta,
¿Qué opina el arzobispo de la Iglesia de Antioquía de Siria acerca de la justificación por medio de la fe? Le estaba preguntando acerca de una doctrina que no está muy claro para la de la Iglesia del Oriente, una doctrina propia y bien desarrollada y definida por los protestantes. Lo que le estaba preguntando en definitiva era si era protestante o no. Por supuesto que no, era de la Iglesia de Antioquía de Siria. Pero la pregunta proviene de alguien que se identifica con una doctrina o que resalta o enfatiza una doctrina particular, y esta es la doctrina de justificación por medio de la fe. El énfasis o la marca que distingue a los evangélicos. Por eso que es importante tenerla clara. ¿Cuál es el significado de esta doctrina? También enseñarla, predicarla en nuestras respectivas iglesias. La doctrina que estamos trabajando ahora en Teología Sistemática 2, también como Teología Sistemática 1 y la 3 también, son muy importantes que se dominen, se conozcan, y en los planes de curso hay una bibliografía, se profundice por medio de esos textos que se sugieren o se recomienda, seguir profundizando y conociendo más acerca de estas doctrinas que estamos analizando para los trabajos de evangelismo y discipulado en nuestras iglesias. Cada miembro nuevo que ha llegado a nuestras congregaciones debe conocer todas las doctrinas que nosotros estamos trabajando ahora, de Dios, de los ángeles, del pecado, del ser humano, y acá acerca de Jesucristo, los nombres de Cristo, las obras de Cristo, los oficios de Cristo, las herejías en torno a Jesucristo, y acá, en esta segunda unidad de Teología Sistemática 2, la doctrina de la salvación, conocidos como soteriología, viene de sotería o salvación. Dentro de estas doctrinas, ya ahora vamos a la justificación, pero anteriormente, ¿cuáles son las doctrinas relacionadas con la salvación, la que ya hemos trabajado con anterioridad? ¿Qué me puede mencionar alguna, por favor, para hacer memoria? La conversión, la regeneración. Perfecto. La conversión, la regeneración todavía no la vemos. La segunda parte vamos a ver la regeneración. La conversión, muy bien, la conversión es el volverse, esa es la idea de volverse a Dios, muy bien, la conversión. ¿Qué otra doctrina hemos visto? La regeneración. Todavía no, la La regeneración. expiación, Ah, no, La espera. expiación, Muy bien, propiciación. La fe, la fe, perfecto. la Propiciación, redención. expiación, redención, perfecto, muy bien. Muy bien. Todas esas doctrinas debemos manejarlas. Y para que no se lo olvide, si le corresponde predicar o dar un estudio bíblico, trate de compartir lo que ha aprendido acá en los libros de texto, en las disertaciones, en las clases también. Compártalo con los hermanos de las iglesias, que conozcan los hermanos todas estas doctrinas, las dominen, la manejen, y cuando se esté predicando conozcan de qué se está hablando. La fe, arrepentimiento, conversión, predestinación también estuvimos viendo, salvación, rescatar, la idea de la salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Todas las doctrinas, conversión, fe, arrepentimiento, predestinación, justificación, regeneración, santificación, más adelante adopción, todas están relacionadas con la salvación y están clasificadas dentro de la soteriología o la doctrina de la salvación. Como la obra de Jesucristo es una obra tan grande, se requiere muchos términos y vocablos para poder describirla. Son muchos matices para poder comprenderla y disfrutarla también y experimentarla. Bueno, lo estamos experimentando, pero no sabemos qué es lo que estamos experimentando, por eso estamos estudiando toda esta doctrina. La doctrina que estamos viendo son las columnas vertebrales de la fe evangélica, la fe protestante. Es las doctrinas elementales, fundamentales, en la cual se comienza a construir, a edificar la vida espiritual, a reconstruir, a recomponer la vida espiritual de todos los cristianos.
de todos los seres humanos que nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Por eso es que eso es muy importante manejarla, trabajar esta doctrina o esta materia de teología sistemática 2. Porque depende de cómo nosotros comprendamos estos temas o manejamos estas doctrinas, va a ser nuestro comportamiento y nuestra experiencia y nuestros pensamientos, nuestra comprensión acerca de la forma en que vemos el mundo. Por eso, y la forma también en que nosotros nos vamos a acercar al incrédulo para el trabajo de evangelismo y también a los hermanos nuevos en cuanto al discipulado. Por eso que es muy importante leer los textos, realizar los informes de lectura, preparar las disertaciones y compartir las mismas disertaciones, que no sean estos temas, estas disertaciones para cumplir con los requisitos del ramo, sino para compartirlo con los hermanos de nuestra iglesia, ayudar a nuestros hermanos. La doctrina de la justificación en la historia de la iglesia. Antes de la Reforma Protestante, los padres de la iglesia hablaron de la justificación, pero no tuvieron un conocimiento claro acerca de qué se trata este tema de la justificación. Es como cuando alguien predica en la iglesia justificación, propiciación, sustitución, expiación, redención. La idea que a grandes rasgos que queda de los hermanos de nuestra iglesia estará hablando acerca de salvación o algo que hizo Cristo que nos ha favorecido, pero cuando se le demanda explicación no pueden explicarlo porque todavía no han trabajado la definición de cada uno de estos vocábulos. Ocurrió del mismo modo en la iglesia primitiva, en los padres de la iglesia, cuando hablaron acerca de la justificación. Lo mencionaron en sus escritos, lo hablaron, dialogaron, pero no reflexionaron más allá de su significado. No tuvieron un conocimiento claro acerca de esta doctrina. Agustín de Hipona, al parecer, no lo distinguió tampoco con la santificación. Para Agustín de Hipona, la justificación es sinónimo y es lo mismo de la santificación. La justificación, como se comprende ahora, es una obra exterior, externa a lo que se realiza en el ser humano. La santificación es diferente porque es interior, ocurre en el interior del ser humano. La justificación ocurre una sola vez y para siempre. El ser humano exteriormente ya es declarado justo, es tratado como si nunca hubiese cometido ningún pecado en la vida. Y la santificación es instantánea, también es un proceso a largo plazo y culmina en la segunda venida de Jesucristo. Es diferente entonces la santificación con la justificación. Justificación y santificación son dos doctrinas diferentes. O son dos aspectos de la obra de la salvación, pero no se pueden confundir. Para Agustín de Hipona no hay ninguna diferencia. Él lo veía que cuando una persona es justa, una persona justa es alguien que nunca ha cometido ningún tipo de pecado. Por lo tanto, si Dios lo justificó, entonces ya debe comportarse como una persona justa y cada día debe ser más justa. Entonces él lo relacionó con la santificación. Y él lo ve como una obra interior, pareciera, Agustín de Hipona. Pero la justificación es una obra siempre externa. En un tribunal de justicia está el pecador condenado y Dios lo declara justo. La justificación es una resta, se elimina, se borra todos los pecados que se han cometido del creyente. Como en un tribunal de justicia se perdona al acusado. Hay otra palabra que se emplea cuando se le absuelve, esa es, se le absuelve, muy bien, se le absuelve todos los cargos. Pero no solamente se le absuelve, es decir, declarado una persona inocente, sino que ahora la justicia de Jesucristo, para describirlo de alguna manera, no, es complejo de hablar de estos temas muy abstractos, muy subjetivos, muy espiritual, invisibles, que corresponde a la obra de Jesucristo. Pero es como tomar a la justicia de Jesús de Nazaret, Dios lo toma, y esa justicia se lo atribuye o se le imputa, como si fuese una sustancia. Se cubre al ser humano de justicia. Muy bien, o se imputa o se atribuye como si fuese un agua dentro de un envase vacío. Y ahora el vaso está lleno de agua. Así también ahora el pecador está lleno de justicia. Pero esa agua ha sido tomada
de Jesús de Nazaret. Por eso que ha sido implantada, ha sido atribuida o ha sido imputada al creyente, al pecador, de la justicia de Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿Mi hermano? sí, hermano Jaime. Disculpe, pues. Hay una Adelante. parábola, me parece que en Mateo, de las bodas, cuando el rey manda a preparar las bodas para su hijo, y dice que hay varios invitados, todos están vestidos de la misma ropa, vestidos de justicia. Pero había uno que no estaba vestido conforme a la ceremonia. Cuando habla de la vestidura, ahí habla lo que dice usted, de la justicia, una vestimenta externa. Dios lo cubrió con una vestimenta de justicia. Es lo que dice, lo que más o menos relaciona la parábola de Jesús en Mateo. Perfecto, muy bien, hermano Jaime. Así es, para estar delante de la presencia de Dios debe estar revestido del nuevo hombre, debe estar preparado para estar delante del Señor. Y esto precisamente lo que realiza la justificación por medio de la fe. Ocurre y se aplica esta doctrina en el pecador para que esté delante de Dios. Delante de Dios solamente puede estar un justo, pero como todos somos pecadores, la justicia de Cristo se imputa al creyente y ahora es tratado, es declarado como si nunca hubiese cometido ningún pecado en toda su vida. Dios no ve al pecador con una multitud de pecados, lo ve como si nunca hubiese cometido ningún pecado, como ocurrió con el pueblo de Israel. Balaam quiso maldecir al pueblo, contratado por Balac. Y Dios le dice, ¿cómo yo puedo maldecir a este pueblo después que salieron de la esclavitud de Egipto? ¿Cómo yo puedo maldecir a este pueblo si no he visto ningún pecado en él? No he visto ninguna iniquidad en él. Pero hace un momento atrás habían estado adorando al becerro de oro. Habían rebelado contra Moisés, querían devolverse a Egipto y nombrar a nuevos líderes para regresar a Egipto. Habían tentado a Dios también, dijeron, ¿estará Dios con nosotros? Entonces, ¿por qué Dios dice que no ve iniquidad, no ve pecado en el pueblo de Israel? Porque Dios lo está viendo a través del pacto. Del mismo modo ocurre en el Nuevo Testamento. Ahora Dios no ve iniquidad en el pecador creyente, en el creyente que es pecador, sino que ve a Jesucristo por medio del creyente. En virtud de esa visión, no lo ve como pecador, sino que lo ve como una persona justa, como si nunca, ni siquiera se le hubiese pasado por la mente el cometer algún tipo de pecado, porque lo ve a través de Jesús de Nazaret. Así se entiende la justificación, desde la perspectiva del protestantismo, como lo definió el protestantismo. Pero durante la Edad Media continuó confundiéndose con la santificación. Y más adelante aquí vamos a ver si avanza este computador. Ahí está. Los escolásticos indicaron que incluía el perdón de los pecados y hacer recto, justo al ser humano también lo confundieron con la santificación. Los escolásticos fueron personas que trataron de utilizar la filosofía aristotélica para forjar la teología y hablar y enseñar acerca de Dios, prescindiendo de la revelación especial, la Biblia, y comenzaron a utilizar la revelación general. Por eso utilizaron la filosofía aristotélica. Los escolásticos se destacaron por la especulación estéril, que no, era muy poco práctica, nada de práctica, porque empleaban se hacían preguntas, por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler, por ejemplo? Eran algunas preguntas que se hacían los escolásticos. Tampoco, a pesar del esfuerzo especulativo de estas personas, no distinguieron la justificación de la santificación. En la época protestante, fueron los protestantes entonces, los reformadores. Con los reformadores hay que recordar que no nació la iglesia, con los reformadores no nace la iglesia.
La iglesia no lleva 500 años, sino lleva 2000 años. Los reformadores no crearon una iglesia, los reformadores reformaron la iglesia. Eso deben tenerlo presente para el momento de conversar con los católicos, porque piensan que nosotros los protestantes surgimos hace 500 años solamente, que no venimos de la época de Jesucristo. Pero tenemos raíces históricas, somos digamos, 2000 años de cristianismo. Lo que hicieron los protestantes fue reformarla y precisar algunas doctrinas, porque comenzaron a estudiar la palabra de Dios, y el fundamento del protestantismo es la Biblia, no lo que señalaban la tradición. Fueron ellos entonces, y lo que nos heredaron también esta doctrina que nosotros predicamos, enseñamos, y que nos distingue también. Corrigieron el error que confundía la justificación con la santificación. Sostuvieron que es un acto de la libre gracia de Dios por medio del cual Él perdona nuestros pecados, nos acepta como justo en su presencia, pero no nos cambia en el interior, porque aunque sea justo, declarado justo, interiormente sigue siendo un pecador. En la justicia que imputa Dios al creyente no extirpa la naturaleza pecaminosa, todavía sigue la naturaleza pecaminosa allí. Y esta no va a ser extirpada hasta que Jesucristo transforme nuestros cuerpos y nos glorifique. Eso es lo que sostuvieron nuestros padres fundadores, podemos decirlo de alguna manera, de la fe evangélica. Invitan a un pastor luterano a un programa de televisión en Colombia, creo que fue. Muy entusiasmado el pastor. Me gustó la característica que tenía, la pasión por el ministerio. Y lo que más repetía era la justificación por medio de la fe. No es por medio por la obra, sino por medio de la fe, como sostuvo Martín Lutero. Es decir, era un pastor luterano, y lo que más enfatizaba y lo repetía una y otra vez era la justificación por medio de la fe. Nosotros creemos por medio de la justificación. El ser humano es solo justificado no por las obras, sino por la fe. Es decir, tenía muy claro la fuerza o el énfasis de sus sermones y su discusión, la justificación por medio de la fe. Pero también los reformadores además rechazaron la doctrina de la justificación, que es progresiva. La justificación no es progresiva, sino que es instantánea, inmediata, de una vez y para siempre. Es instantánea y también completa. Sin embargo, esta definición clásica, tradicional, propia del protestantismo, actualmente está siendo revisada por teólogos de renombre, que son expertos a nivel mundial, son autoridades mundiales del cristianismo del Segundo Templo, académicos mundiales. Uno de ellos es Sanders, el primero que está en la presentación al lado de Martín Lutero, en su libro Jesús y el judaísmo. Está en PDF, usted lo puede descargar. Yo todavía no lo leo, ese libro leí el de N.T. Wright. Pero lo que él hizo en el mundo académico, los seminarios, universidades teológicas del mundo, fue como arrojar una bomba sobre el protestantismo, principalmente el fundamento o donde se basa, o por lo menos lo distintivo, ¿no? Que el fundamento es Jesucristo. Pero lo que distingue al protestantismo es la justificación por medio de la fe. Fue allí precisamente en esa doctrina distintiva donde Sanders arroja esa bomba, demandando explicación y debates públicos. Hasta el día de hoy se mantiene conocido este debate dentro del mundo, por supuesto, académico. Todavía no desciende al nivel de los miembros común y corriente de las iglesias, del conocido como la nueva perspectiva de Pablo. Y N.T. Wright también, un obispo de la iglesia anglicana, el que está en su presentación con un cuello clerical y un crucifijo, también está ahí. Profe, N.T. Wright, ¿sí, hermano Christopher? ¿qué decía el primer teólogo que estaba al lado de Lutero? ¿Cuál era su controversia? ¿En qué consistía? ¿En qué consiste? No solamente él, todos los de la nueva perspectiva de Pablo. También N.T. Wright dice que
los protestantes del siglo XVI se equivocaron, erraron, malinterpretaron las discusiones que tenía el apóstol Pablo con los judíos del siglo I. Cometen un anacronismo histórico o un desacierto histórico. El trasfondo para definir la justificación por medio de la fe de los protestantes del siglo XVI no es el siglo I, sino que es un debate teológico que surgió en el siglo III y IV, conocido como los debates con Pelagio. ¿Qué decía Pelagio? El ser humano no es pecador por naturaleza. No existe el pecado original. Tenemos nosotros los seres humanos la posibilidad de obrar, y obrar de tal modo que podamos ser salvos sin la necesidad de la gracia y de la redención de Jesucristo. Eso decía Pelagio, se puede salvar por medio de las obras. Agustín de Hipona combatió a Pelagio. Ese es la referencia, el marco de referencia, ese es el trasfondo que va a ayudar y va a definir la doctrina de la justificación por medio de la fe de los reformadores del siglo XVI. Pero no es lo que creían los judíos del siglo I. Eso era lo que creían los protestantes. Pero en realidad ellos están definiendo en base a los debates con Pelagio del siglo III y IV. Porque los judíos del siglo I no creían que la salvación y la justificación es por medio de las obras, sino que la salvación en el Nuevo Testamento, en el siglo I, es por medio de la fe y es por gracia. Según lo que señala Sander y N.T. Wright, no había judío en el siglo I que sostuviese lo contrario, de que la salvación no es por gracia y por fe. Esa idea de la gracia y por fe es lo que creían los judíos del siglo I. Lo que señalan estos autores. Entonces, ¿qué es lo que es la justificación? Por la fe, ¿de qué se trata la justificación si no es imputada? Esta definición de la justificación imputada, la definición clásica, exterior, que se produce cuando uno cree en Jesucristo, Dios toma la justicia de Cristo, se le atribuye al creyente, esa definición clásica no la reconoce la nueva perspectiva de Pablo, están erradas, están equivocadas. Ahora se ha dado una nueva definición. No todos definen la justificación del mismo modo. Algunos tienen distintas definiciones de la justificación. Lo que de la perspectiva de Pablo, son muchas perspectivas, todos están de acuerdo en que la justificación no es lo que señalaron los reformadores protestantes. Eso, todos están de acuerdo en ese sentido. Por ejemplo, N.T. Wright, en su libro El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, en el año 1997 dijo que la justificación para Pablo en Gálatas no se trata de cómo convertirse al cristianismo, como nosotros lo entendemos, sino cómo saber quién forma parte de la familia del pacto. Eso es la justificación. No tiene que ver cómo entrar, sino quién forma parte, para identificar quién forma parte en la familia del pacto. La justificación no tenía que ver tanto con entrar, sino más bien con mantenerse, sino con cómo saber quién estaba dentro. De eso se trata la justificación por medio de la fe. ¿Quién está dentro del pacto que Dios estableció con su pueblo? La justicia propia de Dios tiene que ver con la fidelidad que Él tiene al pacto. Cuando se habla de la justicia de Dios, no es la justicia de Dios que imputa al pecador para que sea declarado justo, sino que la justicia de Dios tiene que ver con la fidelidad que Dios tiene al pacto, a ese pacto.
y no con la justicia imputada. El apóstol Pablo se refiere al estado de membresía del pacto. Y ese estado de membresía del pacto es un regalo de Dios, no algo que se adquiera por esfuerzo humano. Es un estado que se concede por medio de la fe. Están negando entonces la justificación imputada. La justificación ahora no es esa justicia que toma Dios de Cristo y se la imputa, se la atribuye al creyente, sino que la justicia acá tiene que ver, o la justificación tiene que ver con identificar a una persona que es parte o es miembro de este pacto. Entonces citando solamente a Intibra, y hay otros que opinan diferente acerca de la justificación por medio de la fe. Todos están de acuerdo, por supuesto, que la justicia imputada es errada. No todos están de acuerdo con la nueva perspectiva de Pablo, por supuesto, porque es nueva. Y algunos señalan que es errada, no es correcto. Por ejemplo, Douglas Moo, que tenemos abajo en la presentación, escribió un libro de Romanos muy importante. Lo promocioné, me acuerdo, hace 2 años atrás, y varios hermanos compraron ese libro de comentario a la epístola de los Romanos. Ahí voy a buscarlo para que lo vean. Aquí lo tengo. Este es el libro de Douglas Moo, comentario a la epístola a los Romanos. Este es el tamaño de este libro. Algunos señalan que es una de las mejores obras en estos últimos 300 años de comentario al libro de Romanos. Douglas Moo comenta en este libro, tratando de contrarrestar o responder a esta nueva doctrina revisionista de la conocido como la nueva perspectiva de Pablo. Dice que la justicia, entendido como actividad salvífica, puede también considerarse desde el punto de vista del ser humano, que recibe la justicia de Dios. Douglas Moo sigue sosteniendo este punto, que la justificación es imputada. En estos textos, la justicia de Dios incluye claramente el aspecto de don o estatus disfrutado por el receptor. Moo también sostiene que la justificación imputada no era desconocida en la época del apóstol Pablo. Es decir, como lo definió Martín Lutero, Calvino, entre otros protestantes del siglo XVI, de que la justificación es imputada, no es algo nuevo, no es que se le haya ocurrido a los protestantes del siglo XVI, sino que ya es conocida durante el siglo I. Y él presenta evidencias, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto. Se menciona del mismo modo como Pablo lo comenta, es decir, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo es lo que se encuentra en los rollos del Mar Muerto, de la justicia de Dios es imputada o es atribuida al pecador. Jesucristo, quien es como un cordero sin mancha y sin contaminación, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese texto bíblico está hablando de que los creyentes son hechos justicia de Dios en él, la obra que él realizó. Es imputada, y esa misma idea no es nueva, sino que en los rollos del Mar Muerto ya se hablaba, y es lo mismo que comenta el apóstol Pablo. En la actualidad existe un gran consenso, o un consenso general respecto a que para Pablo Di Caio no significa ser justo, sino declarar justo o absolver, siguiendo la analogía pronunciada por un juez. Justificar significa, según el uso forense, absolver a un culpable y declararlo justo. Sander, ahora Douglas Moo, está respondiendo a la obra de Sanders. Sander, que subraya la importancia de la obediencia a la ley como condición para permanecer en el pacto, muestra implícitamente que, de acuerdo con la teología judía, el veredicto final no puede pronunciarse hasta que no llega el juicio final. Es decir, para la perspectiva judía, como lo presenta Sander, una persona justa es alguien que está obedeciendo la ley. Y para ser justo, ser considerado dentro del pacto, debe seguir obedeciendo esa ley.
pero la sentencia final es en el juicio, cuando se produzca el juicio de todos los seres humanos. Allí se va a declarar la sentencia última final, desde la perspectiva judía acerca de la justificación. Mientras tanto, es justo si permanece obediente al pacto. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice acá Douglas Moo? Pablo, sin embargo, transfiere al presente dicho veredicto, es decir, el veredicto final, cuando se declare justo al pecador después de la muerte, el juicio, ese juicio ya lo ha traído al presente, lo explica Douglas Moo. Es decir, cuando Pablo señala que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él, no está esperando que esa sentencia se dé en el juicio final, sino que ya se ha dado ahora, en el momento en que uno ha creído en Jesucristo. Esa declaración de ser considerado como justo para entrar delante de la presencia de Dios, ya se ha dado ahora en el presente, y no hay que esperar en el futuro. Así lo explica Douglas Moo, definiendo la justificación desde la perspectiva más clásica. La justificación que se ofrece al pecador en el Evangelio va más allá de la absolución, al poner al pecador en una relación con Dios en la que se resuelve el problema de todos los pecados, tanto pasados como futuros. Luego señala Moo, la justificación según la nueva perspectiva de Pablo es exegéticamente indefendible, ideológicamente peligrosa, porque hay otros autores que señalan también que lo que señala de la nueva perspectiva de Pablo, de que no había ningún judío en el siglo I que enseñaba que la salvación se puede obtener por medio de las obras, sino que siempre la justificación era por gracia, por medio de la fe, y no por medio de las obras. Hay otros autores que señalan una multitud de textos bíblicos, o de obras judías, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, el libro de Macabeo, los libros del Mar Muerto, lo que señalan algunos rabinos, las escuelas rabínicas, una multitud de documentos judíos del siglo I, quienes sostenían que judíos creían que la justificación se obtenía por medio de las obras. Y precisamente a ese grupo es al cual el apóstol Pablo se dirige en sus epístolas cuando dice, de modo que el ser humano es justificado no por medio de las obras de la ley, sino por la fe, por la gracia en Jesucristo. No es un invento de los protestantes del siglo XVI, o un error o una incomprensión de los protestantes del siglo XVI, sino que habían judíos en esa época que creían que podían ser salvos por medio de las obras y la obediencia a la ley de Moisés. Si hay documentos, hay registros que indican que los judíos del siglo I creían que la justificación se puede obtener por medio de las obras, la estructura de la nueva perspectiva de Pablo, el castillo donde se ha cimentado y se ha construido esta nueva teoría acerca de la justificación por medio de la fe, se derrumbaría, dicen algunos autores. A ver, aquí tengo un autor. Este es el que le estoy comentando ahora, es Robert Cara, es un especialista en el Nuevo Testamento. Este autor dice, destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva sobre Pablo. Aquí presenta todas las evidencias que confirman que había judíos en el siglo I que creían que la justificación es por medio de la fe. Muy bien. Quedó claro esta idea de la nueva perspectiva de Pablo, ¿verdad, hermano? Es mucho más amplia todavía. Hay mucha literatura, hay mucha tinta que se ha derramado para este diálogo. Yo lo mencioné de forma muy, muy rápida, para indicar simplemente que la justificación, como se ha entendido en un sentido clásico, está siendo revisada y se está produciendo un debate teológico dentro del mundo protestante nada más. ¿Alguna pregunta, otra pregunta acerca de este tema aquí, hermano, para avanzar a la siguiente presentación? Por mi parte, ninguna, profe. Quedó clara la perspectiva. Muy bien. Hermano Jaime también. Sí, estaba buscando unos pasajes del libro Romano Ok. y en realidad, bueno,
bien claro la justificación. Por ejemplo, en el 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla de los términos de la justicia Correcto. de Dios que se imputa al ser humano, al creyente. Más que nada. Robert Cara hace una pregunta en este libro. Dice, si no había ningún judío en el siglo I que no creía que la justificación es por medio de las obras, y entonces ¿con quién está discutiendo el apóstol Pablo? pregunta él. Si no había nadie que creía aquello. Bueno, lo que menciona es el texto. ¿Eh? La definición de la justificación. Hermano, ¿Sí, hermano Jaime? sí, cuando aparecen estos autores de los últimos tiempos, de alguna otra manera, como que se cumple la palabra del Señor bueno, en realidad de la apostasía y cómo de alguna otra manera han querido apartar al ser humano de Dios, que el hombre puede justificarse ante Dios en su propio camino o en su propia justicia, no buscando a Dios, sino que buscando a Dios pero con nuestras propias fuerzas. Y estos autores liberales quieren apartar que Dios o Jesús no es necesario en estos tiempos. Muy bien. Bueno, este grupo en realidad no podríamos denominarle hereje o apóstata, por ejemplo. No, liberales tampoco, ¿eh? Porque son todos un debate dentro de los conservadores. Es un debate teológico legítimo, yo creo, si me lo pregunta ahora, no, sin una mayor profundización acerca de estos debates. Lo veo como un debate entre el calvinismo y el arminianismo. Son debates legítimos teológicos. En algún momento irá a haber un consenso, creo. Se van a ir afinando las distintas definiciones, porque hay muchas definiciones acerca de la justificación de la nueva perspectiva de Pablo. Le presenté una solamente de lo que señalaba Anti-Bright, pero no es la única, hay varios otros grupos. No están de acuerdo de qué se trata la justificación por medio de la fe. Lo único que están de acuerdo es que no es la definición clásica de la justificación imputada. De eso sí están de acuerdo. Pero es el problema con estos grupos. Pero yo creo que a medida que se sigue investigando, se sigue dialogando, debatiendo, hayan respuestas y respuestas también o objeciones a la respuesta que se han planteado, lo más probable es que se vaya afinando un poco más esta doctrina con el tiempo. Va a ocurrir como ocurre con el amilenarismo, postmilenarismo o premilenarismo. Son debates teológicos que son legítimos, o arminianismo con el calvinismo, por ejemplo. Así yo creo que ocurrirá en el futuro con respecto a esta definición. Y son pastores, son profesores, personas que tienen sus devocionales, preocupados por la congregación, por las almas, por el desarrollo espiritual, crecimiento espiritual. Lentivae, por ejemplo, está preocupado acerca de ese tema. Bien, la justificación es un acto judicial de Dios, en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas respecto al pecador. Qué descanso para nosotros los pecadores, que todas las demandas de la ley ya han sido satisfechas. No hay nada más que no tenemos otro compromiso delante de la ley de Dios, puesto que estos ya han sido asumidos por Jesucristo en nosotros, por nosotros. La justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales. Ya no somos más enemigos de Dios, ahora somos amigos, por eso que el que ha creído tiene paz para con Dios. Ya no es un enemigo de Dios, sino que amigo de Dios. La santificación remueve la corrupción del pecado y renueva cada vez más al pecador en el interior. La justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios, y no cambia la vida interior. Sigue siendo pecador. La santificación tiene lugar en la vida íntima del hombre y poco a poco afecta todo su ser, porque el ser humano debe ir creciendo y desarrollando la santificación. Debe irse perfeccionando por medio de las disciplinas espirituales para ser como Cristo. La justificación ocurre una sola vez y para siempre, y la santificación es un proceso que culmina con la segunda venida del Señor.
Ya esto lo vamos a pasar rápido aquí. Tenemos que ver la otra. La relación entre la fe y las obras. Pablo dice, el hombre es justificado por la fe y las obras de la ley, y Santiago por la fe y las obras. La diferencia es que Pablo lo ve desde punto de vista distinto al de Santiago. Pablo está respondiendo, contrarrestando o objetando a los legalistas, que señalan que la justificación es por la fe, perdón, es por las obras. En cambio, Santiago a los antinomianistas, aquellos que señalan que basta con la fe, no hay necesidad de las obras. Son dos grupos distintos a los cuales contrarresta cada uno de los dos. Los aspectos de la justificación son tres: perdón de pecado, y luego se ha sido restaurado al favor divino del pecador, por eso que hay paz para con Dios ahora, y la justicia de Cristo se imputa al creyente, somos hechos justicia de Dios en él. El objeto de la justificación es el pecador, el agente de la justificación es Dios, el fundamento de la justificación es Cristo, la obra de Cristo, la condición para apropiarse de la justificación es la fe, es el instrumento entonces la fe, las bendiciones son paz para con Dios, entrada a esta gracia, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en la esperanza, y el significado central de la justificación es aceptar como justo, considerar como justo, declarar como justo. Es una resta, perdón de pecados, y es una suma, la atribución de la justicia de Cristo a la persona que ha creído. Muy bien, vamos a hacer unas preguntas ahora, y ustedes van a ir respondiendo. Pueden activar su micrófono y responder la siguiente pregunta. Agustín de Hipona y en la Edad Media, ¿cómo se entendía la justificación? ¿O qué explicaban ellos acerca de la justificación? No había una claridad, profe. Muy bien, no había claridad entonces acerca de la justificación. ¿Lo distinguían o lo confundían con qué doctrina? Con la santificación, Agustín. Perfecto, con la santificación. ¿Qué enseñaron los protestantes acerca de la justificación? Corrigieron el error de confundir la santificación con la justificación. Perfecto. ¿Qué más dijeron los protestantes? Es un acto libre de la gracia de Dios, Muy que bien. perdona nuestros pecados y nos acepta como justos. Perfecto. ¿Y una obra que se realiza? Es instantánea y completa, no es progresiva. Instantánea y completa. Perfecto. No es comprensiva. Perdón, no es Progresiva. progresiva. Es un proceso. La santificación es Interna. 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 La justificación es Externa. una obra Externa. externa. Muy bien. Eso fue lo que dijeron los protestantes entonces. Excelente. Bueno, ya dijimos la distinción entre justificación y santificación. ¿Cuál es la relación entre la justificación y la fe? ¿Para qué sirve la fe? La fe es el instrumento. Es mediante el cual nos el asociamos. instrumento. Perfecto. Es el instrumento. La fe innecesario, no es una obra, es el instrumento por medio del cual nosotros nos apropiamos, hacemos nuestra la justicia de Jesucristo. Perfecto. Esa es la relación entonces entre la justificación y la fe. ¿Cuáles son los tres aspectos de la justificación? Con respecto a los pecados, ¿qué ocurre? El perdón. Son Perdón de perdonados. pecados. Muy bien. Y con respecto al pecador, Restauración. se restaura Imputación. y también Imputa. se imputa la justicia Imputa. de Cristo al pecador. ¿Quién es el objeto de la justificación? El pecador. El pecador. El pecador. Excelente. ¿Quién es el agente de la justificación? Dios. 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 Muy bien. El fundamento de la justificación. La obra de Cristo en la cruz. Excelente. La obra de Jesucristo en la cruz. Muy bien. Por eso es muy importante la cruz. Por todas las obras que se realizaron. Aquí estamos viendo una solamente, la justificación. La condición para la justificación. La fe en Cristo. La fe en Jesucristo, las bendiciones resultantes.
la mencionamos muy rápida. La paz para con Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en la esperanza. Son algunas, por ejemplo. Nos gloriamos en las tribulaciones, esas son las bendiciones resultantes. Y el significado central de la justificación. Aceptar como justo, Muy bien. considerar como justo y declarar como justo. Excelente, perfecto. Eso es esta doctrina. Muy bien, buen trabajo de la doctrina de la justificación por medio de la fe. ¿Quedó claro entonces? Gracias, Señor. Esta doctrina, enséñelo en sus iglesias, predíquelo en sus respectivas congregaciones, en los estudios bíblicos, la escuela dominical, en una predicación. Si no hay oportunidad en su iglesia, no importa, porque hay más necesidad, hay mucha necesidad en la calle. Vaya a una plaza, cómprese un megáfono, un parlante y comience a predicar, como el pastor luterano en un canal de televisión, la justificación por medio de la fe. Muy bien, mi estimado hermano. Nos vemos a las 9 en punto. Vamos a descansar una media hora y retornamos nuevamente. Nos vemos.